Bueno, mi nombre es Isaí Domínguez Guerrero, trabajo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Estoy en la Dirección General de Conocimiento de Difusión de la Ciencia y tengo el cargo de especialista en contenidos marinos. Ok, Isaí. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de las mantarrayas. ¿Nos puedes decir qué tipos de animales son las mantarrayas, por favor? Mira, las mantarrayas son peces, están dentro del grupo de los peces, pero los peces están divididos en condrictios y peces de huesos, y se les dice peces óseos. Dentro de los condrictios, que es donde entran las mantarrayas, están los tiburones y las quimeras. Y de ahí ya se dividen diferentes, tiburones aparte, rayas y mantarrayas también aparte, que es el orden Batoidea, bueno, más bien es el orden Ragiformes, o del grupo de los batoideos. Y ahí es donde encontramos los peces guitarra, mantarrayas y rayas. Y bueno, como característica que tienen las mantarrayas, o este grupo, es de que tienen el cuerpo aplanado, dorsoventralmente que se le dice, está totalmente como tortilla. Y las aletas pectorales están unidas desde la cola hasta la cabeza. Entonces forman un disco prácticamente y de diferente, ya sea con formas un poco romboidales, que es más o menos como están las mantarrayas, o casi perfectamente circulares, o un poco como ovalados. Ok, Ese es más o menos lo que son las rayas y mantarrayas. ok. Entonces, ahora, ¿puedes ser un poquito más específico en cuál es la diferencia entre las mantarrayas y las rayas como tal? Mira, las rayas y las mantarrayas se dividen o están separadas porque las mantarrayas, las aletas pectorales, como te decía, aunque en las mantarrayas no cubren totalmente toda la cabeza. Llegan y la cabeza sí sobresale del cuerpo. Entonces, se puede decir que las aletas les llegan al cuello y la parte anterior de las aletas termina en unas aletas cefálicas que se les dice. Entonces son unas pequeñas como aletillas que tienen a los lados de la cabeza. Los ojos de las mantarrayas están en los lados, a diferencia de las rayas los tienen en la parte superior de la cabeza. Las rayas tienen espina, es una espina que todas tienen de una a dos espinas, y las mantarrayas pueden o no tener espina. Son más grandes, las mantarrayas pueden llegar hasta medir 6, 7 metros, las rayas no miden tanto. Es prácticamente, las rayas viven en zonas más costeras, las mantarrayas viven en zonas más pelágicas, en mar abierto. Es una de las diferencias que, cómo puede la gente reconocer una raya o una mantarraya. Ok, ¿dónde habitan en especial estas especies aquí en México? Mira, las mantarrayas son, como ya te había dicho, son de hábitos más oceánicos, zonas más profundas, zonas pelágicas, y llegan a habitar o viven cerca de islas. En Revillagigedo es un lugar donde hay grandes avistamientos de mantarrayas. Parte de Punta Mita, en Nayarit, también hay zonas donde van las mantarrayas. En Cabo Pulmo también se llegan a observar mantarrayas. En las islas del Golfo de California también hay grandes avistamientos de mantarrayas y de tamaños grandes. Ok, ¿nos puedes explicar por qué saltan las mantarrayas y las rayas? Mira, a ciencia cierta no se sabe por qué saltan las mantarrayas. Si tienen algunas teorías, unas son para quitarse parásitos, otras con fines reproductivos, para atraer a la pareja. Esas son una de las teorías que también hay. Y otra también puede ser que es para escapar de depredadores. Son algunas de las teorías. Digo, todavía no se sabe a ciencia cierta por qué las mantarrayas brincan como tal. Oye, a su lado viajan siempre unas pequeñas remoritas. ¿Por qué viajan estas remoritas al lado de las mantarrayas? Mira, estas rémoras también son peces y hay una especie de parasitismo que es comensalismo. Los dos se benefician mutuamente. Las rémoras se llegan a adherir a la mantarraya por medio de una estructura que tienen ya de su aleta dorsal ya está modificada, entonces se vuelve como un disco suctor. Y ellas viven
se benefician de la mantarraya les da protección, y cuando ellos se están alimentando, el desperdicio que va quedando, ellas van alimentándose también de y la rémora, bueno, le provee a la mantarraya la limpia de algunos parásitos que pueda tener en las branquias, parte de la boca. Entonces hay un comensalismo que se le dice. Okay. Ahora vamos a hablar sobre las medusas, mi querido Isaías. ¿Qué tipo de animales son las medusas? Mire, las medusas son invertebrados, son de los invertebrados más primitivos, más o menos tienen registros de hace 600 millones de años. Y pertenecen al grupo de los nidarios. Las medusas, el grupo de los nidarios es las anémonas, corales y medusas. Así es como está dividido este grupo, y se les conoce así porque estos organismos en los tentáculos tienen unas células que se les llaman nidocistos. Son las células urticantes. Cuando uno toca una medusa o una anémona, siempre te llega, decimos que nos quema, pero en realidad nos inyecta un tipo como arponcitos que tienen células, son propiedades químicas que sirven para paralizar a la presa, prácticamente. Es como un arpón. Cuando la presa llega a pasar o a rozar los tentáculos, se disparan este pequeño arpón diminuto, y aparte inyecta una sustancia química que es lo que va paralizando a la presa. Y bueno, a nosotros cuando las tocamos es cuando decimos que nos quemó la medusa o una aguamala. ¿Hay diferencia entre esto, medusa y aguamala? ¿O son no, son lo mismo, nada más, bueno, la especie es la que cambia. Okay. Porque la aguamala, bueno, casi siempre son varias colonias de pólipos, y la medusa también son colonias de pólipos, pero está más, es casi un solo organismo. Ok, perfecto. ¿Cómo se desplazan las medusas? Mira, las medusas se desplazan por movimientos ondulantes y de los tentáculos y de su cuerpo, ¿no? Porque no tienen esqueletos, son totalmente invertebrados y tienen casi 3 capas nada más de tejido. Entonces el movimiento de su cuerpo es el que hace que ellas se vayan desplazando en el agua. Okay, perfecto. ¿Las medusas brillan? ¿Son luminiscentes o no? No, las medusas no brillan. Pero mucha gente los confunde o los llegamos a confundir con otros organismos que son muy parecidos a ellas, que son los ctenóforos. Y es casi, uno los puede ver y son iguales, pero los ctenóforos se diferencian de que ellos, en vez de tener nidocistos, que son estas células urticantes, tienen unas células que se le llaman coloblastos. Entonces, en vez de dispararlas, ella lo que hace también son células que son pegajosas, y con esas pueden atraer a las presas. Y los ctenóforos son los que tienen las propiedades bioluminiscentes. Tienen células que, igual al moverse sus tejidos, estas células se activan, y entonces se ven como de colores en la noche estos organismos. ¿Estas especies que sí brillan viven al mismo nivel de profundidad que las medusas? Sí, andan también en los mares templado cálidos prácticamente, donde estas especies se encuentran. Igual también viven, de hecho antes se tenían dentro del grupo de las medusas, pero ya investigaciones más recientes ya separaron este grupo estos dos grupos en grupos diferentes. Ok. ¿Por qué hay tanta proliferación de las medusas en varios océanos? Mira, hay diferentes causas. La principal, o una de las principales, es de que nos hemos estado acabando a sus principales depredadores, tortugas, otros peces. Los atunes comen bastantes medusas. Hemos bajado las poblaciones de atún gravemente, entonces ya no hay quien se las coma, entonces estas empiezan a proliferar. Otra de ellas es el agua está más caliente, ellas llegan a estar en aguas más calientes, entonces esto les ayuda más a reproducirse. Las descargas de los ríos, toda la materia orgánica que estamos descargando, fertilizantes, esto hace que haya blooms de microalgas. Un bloom es un crecimiento exagerado de microalgas, y hay más alimento para las medusas, por lo tanto estas no les cuesta trabajo estar alimentándose. Esas son las principales causas, el por qué ya encontramos más medusas en los mares. Aquí en México, en nuestras costas, ¿dónde podemos encontrar medusas? ¿En todas nuestras costas o en específico en algún lugar? No, en todas nuestras costas encontramos medusas. A veces que ni siquiera nos damos cuenta,
y dependiendo también la época del año y su época de reproducción es donde llegamos a encontrar medusas luego pegado a la playa y es cuando tenemos algún incidente, que nos llegara a quemar o que nos llegara a hacer algo. Ahorita estás hablando de estas cuestiones de los incidentes con las medusas. ¿Las medusas pueden llegar a ser mortales o más perjudiciales para el ser humano? Mira, sí. Aquí en México no hay registros de una muerte por medusa, que yo tenga ahorita conocimiento. En Australia hay una medusa que se llama avispa de mar. Esta sí llega a tener una alta toxicidad y sí llega a matar sí puede llegar a ser mortal. Aquí en México no hay medusas, no hay esas especies. Sí te llegan a quemar y dependiendo también cómo el cuerpo reaccione, hay gente que no es tan, ¿cómo se le llama? Tan sensible, no es tan sensible a una quemadura de medusa. Hay gente que sí. Entonces, dependiendo también cómo reaccione la gente, es el daño que te puede causar una medusa. Ok, perfecto, Isaí, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No, ustedes. Muy bien.